¿Qué tal? Un feliz día para todos los seguidores de la Nueva Enciclopedia. Antes de iniciar con el excelente programa de hoy, debo agradecer a todos los que apoyan este canal. Si usted o un conocido tienen un negocio que ofrece un buen servicio a la sociedad y está buscando una manera eficaz de mejorar su publicidad y de alcanzar a miles de clientes potenciales, con nuestro equipo de profesionales podemos garantizarle resultados a su empresa. Podemos promocionar su marca en nuestros canales para que llegue a una amplia audiencia. Igualmente, podemos ayudarle creando campañas publicitarias efectivas, realizando los mejores logos, videos o diseños para su organización, o creándole un buen sitio web o canal de YouTube que ayude a impulsar sus ventas. En Logos Audiovisual somos un excelente equipo de comunicadores a su servicio. Escríbanos con confianza por WhatsApp o por correo en los datos que pueden ver en pantalla o que están abajo en la descripción del video. Promocionarse con nosotros le traerá grandes resultados y además estará apoyando este canal. Ahora sí, iniciemos con la maravillosa historia de hoy. En los años que nos han traído hasta el actual estado de humillación nacional y de gran peligro, nuestro país ha contado con recursos seguros y crecientes, y finalmente tan grandes que algo muy fundamental tenemos que haber estado haciendo demasiado equivocadamente para que todo ese dinero, en lugar de servir para nuestro despegue definitivo, se nos haya esfumado. ¿Cuál es la explicación? Es evidente que tiene que haber algo radicalmente errado en el modelo de desarrollo que hemos venido usando. No se puede decir que no hubo voces críticas o divergentes durante la democracia venezolana, más allá de las que proporcionaba la izquierda ortodoxa o radical. No todos los intelectuales se plegaron al coro de argumentos socialistas, socialdemócratas o incluso socialcristianos para cuestionar o aplaudir las medidas que eran tomadas por los gobiernos de turno. Aunque fueron pocos quienes alertaron de serios peligros mientras todos se divertían en la fiesta petrolera, sí hubo quienes se atrevieron a presentar alternativas reales ante el modelo de Estado y de sociedad que se estaba construyendo. Uno de los más disonantes, con una labor intelectual que no resonó solo en Venezuela, sino en toda Hispanoamérica, fue el caraqueño Carlos Rangel. Además de su aguda obra escrita que lo consagra como uno de los últimos intelectuales venezolanos del siglo XX, durante casi 30 años se dedicó a examinar la realidad nacional e internacional desde los medios de comunicación, siempre con una singular perspectiva histórica, siempre con destacable independencia, lucidez y categoría, y siempre tomando en cuenta la realidad social única de la región a la que dedicó su vida. Hoy vamos a conocer su fascinante vida. Tal vez el primer indicio de este destino crítico de Rangel se halla en su venida al mundo. Él nació en Caracas el 17 de septiembre de 1929, tan solo un año después de que un grupo de jóvenes universitarios iniciara el primer movimiento de manifestaciones contra el gobierno de Juan Vicente Gómez. Esa llamada generación del 28, cuyos jóvenes estaban dominados por las ideas de izquierda, sería finalmente la clase política del país a la que Rangel le haría frente luego, no sin antes acercarse a ella y reconocerle sus luces. En esa Caracas provinciana y nada metropolitana, cursó sus estudios de primaria y de secundaria siendo testigo de la progresiva apertura democrática que se fue dando desde el gobierno de Eleazar López Contreras hasta llegar al golpe de Estado de octubre que le daría la presidencia a Rómulo Betancourt. Miembro de una familia de clase media alta en la capital, Rangel parte a los Estados Unidos siendo todavía muy joven para establecerse en la vibrante Nueva York de la mitad del siglo XX. Allí obtiene su título de bachiller universitario en letras, aprende y domina el idioma inglés y ve de primera mano el crecimiento del capitalismo norteamericano.
De Nueva York parte rumbo al viejo continente y se asienta en la efervescente París de aquella época, donde obtiene un certificado de estudios en la Universidad La Sorbona. Además, es aquí, y en honor a la ciudad, donde Rangel contrae matrimonio por primera vez con la estadounidense Barbara Barling, quien será la madre de sus únicos 4 hijos. De Europa, habiendo aprendido a plenitud el francés, retorna a Estados Unidos y logra completar un máster en la Universidad de Nueva York, donde fue admitido como docente instructor. Esta experiencia por Norteamérica y Francia será vital en la formación de su pensamiento, no solo por conocer otras culturas, sino sobre todo por las comparaciones que podría empezar a trazar cuando fuese testigo del devenir de Venezuela. Todo su tránsito a ambos lados del Atlántico ocurre mientras Venezuela estaba bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuyo desarrollo Rangel no pudo conocer nunca de primera mano. Pero el fin de la dictadura en 1958 le trajo nuevas oportunidades al joven académico, pues a los pocos meses de instalarse la Junta de Gobierno Provisional, esta le solicita que asuma el cargo de primer secretario en la Embajada de Venezuela en Bruselas, en la que se desenvuelve muy bien gracias a su manejo del francés. Esa experiencia como diplomático solo la volvería a reeditar una vez más en su vida, de nuevo a solicitud del gobierno, cuando asumió como embajador en jefe de la misión enviada a República Dominicana para la tercera toma de posesión del presidente Joaquín Balaguer en la década de 1970. El arribo final de la democracia en 1959, con la elección de Betancourt para la presidencia de la República, despertó también una intención en Rangel, la de hacer vida pública en dicha democracia. Y a los pocos meses de su paso por Bruselas, se establecerá en su natal Caracas, ahora de forma definitiva. Esa ciudad capital de 1960 era distinta a la que dejó en los años 40, con mayor desarrollo de infraestructura, con más población y urbanismo, y con una efervescencia política que alimentaban los propios partidos. El Carlos Rangel que llega a Venezuela era un hombre más formado, apasionado por las artes, la literatura y el béisbol, y con un talento nato para la escritura. Un hombre con una personalidad ya por entonces muy marcada con sus conocidos, tal como sería expuesta en su propio devenir televisivo. Un hombre templado, perceptivo, sensato, discreto, por demás inteligente y tal vez algo retraído en su expresión corporal, pero muy agudo, incisivo y apasionado en su expresión oral. Su buena pluma le valió para sumarse a la dirección editorial de la revista Momento, en la que inició una columna con la que trazó su camino controversial y crítico. Desde esas páginas iniciaría su larga cruzada de casi 30 años en defensa del valor de la libertad. Y ese trabajo lo compaginó inicialmente con la docencia, y es que en 1961 ingresa como profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, para impartir la cátedra que luego pondría en práctica toda su vida, el periodismo de opinión. Durante este tiempo también inicia sus acercamientos hacia la televisión, un medio que por entonces comenzaba a expandirse con mucho entusiasmo en el país. Es este escenario también lo que le permite vincularse con una exótica y apasionada del arte, que con el paso del tiempo se volvería su segunda esposa y además su infranqueable compañera de vida y de trabajo. Se trata, por supuesto, de la aclamada Sofía Inver. Su labor de profesor universitario culmina pronto y ya para 1963 abandona la docencia de forma definitiva. Su camino ahora daría un giro abrupto, pues se adentra en el mundo de la política, pero sin descuidar su trabajo editorial. De hecho, un momento en que pudo compaginar ambos mundos fue cuando en octubre de ese año de 1963 tuvo la oportunidad de ser el moderador nada menos que de un debate presidencial televisado por RCTV, en aquella ocasión entre los candidatos Rafael Caldera y Arturo Uslar Pietri. Esto también da muestra de lo rápido que ascendió Carlos Rangel en el mundo del periodismo y la televisión. A pesar de que a partir de la década de los 70 Carlos Rangel se convertiría en un persistente crítico de los gobiernos de Acción Democrática y de Copey,
Antes de ello, fue electo como concejal del Distrito Federal por Acción Democrática para el periodo de 1964 a 1968. En el Consejo Municipal de la capital llegó a ser incluso vicepresidente y hasta presidente de dicho órgano, cargo que hoy equivaldría al de alcalde. Un aspecto muy importante a tener en cuenta es que esta faceta del Rangel político evidenció a un hombre con capacidades de liderazgo más allá de su talento intelectual. Sin embargo, esta misma experiencia en las entrañas de la política nacional fue tal vez una de las principales vivencias que profundizaron en él la convicción que luego mostraría para cuestionar a la clase política venezolana, al igual que reflejaron a un hombre no dispuesto o sin la capacidad de involucrarse en las fuertes dinámicas de dicho mundo. Por otro lado, no debe perderse de vista que, más allá de sus serios cuestionamientos a los gobiernos democráticos, Rangel siempre aplaudió su modelo político de libertades civiles, al igual que siempre defendió la democracia como forma de gobierno frente a otras vías autoritarias. De hecho, en más de una ocasión llegó a ser motivo de júbilo para él lo estable y enérgico que parecía ser el proceso democrático de Venezuela, aun con las malas políticas de los gobiernos, cuando en otros países de la región se atravesaba por periodos autocráticos. Por ello no es de extrañar, como dejó ver en sus escritos y alocuciones, que tuviese comentarios muy favorables hacia ciertas figuras demócratas de la realidad nacional, más por su rol que por las políticas impulsadas bajo sus gestiones. Regresando a su época como concejal, su salida del Consejo Municipal significó también el fin de su corta carrera política. Fue entonces el momento para reimpulsar de forma definitiva su trabajo desde los medios de comunicación y para ello se asentó con firmeza en la televisión. Hace 19 años, Carlos Rangel y Sofía Inver de Rangel iniciaron un estilo periodístico. Hoy siguen siendo líderes, útiles a la nación, baluartes de nuestra democracia y ejemplo para las nuevas generaciones. En su 19º aniversario, Venevisión felicita a Carlos y Sofía, siempre con la noticia del día. En 1968, junto a Sofía Inver, se estrena en el reconocido programa matutino llamado Buenos Días, emitido originalmente por RCTV, pero que luego se muda a Venevisión durante la década de 1970. Esa sería la principal vitrina de Rangel por el resto de su vida, quien junto a su esposa se dedicó a realizar entrevistas del más alto nivel a las más diversas personalidades, desde músicos hasta escritores, pasando por políticos de todas las tendencias. Algunos de los más destacados entrevistados que pasaron por su set a lo largo de los años fueron los expresidentes Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jaime Lucinchi, Carlos Andrés Pérez y el expresidente argentino Raúl Alfonsín. También los escritores Jorge Luis Borges, Mario Vargas Llosa y José Ignacio Cabrujas, así como los artistas Carlos Cruz Diez, Carlos Raúl Villanueva y Pedro León Zapata. Tampoco se puede dejar de lado a los científicos Jacinto Convit y Humberto Fernández Morán. Además de intelectuales y hombres de medios como Arturo Uslar Pietri, Germán Carrera Damas y el reconocido filósofo austriaco Friedrich von Hayek, entre muchos otros. Con las emisiones de Buenos Días, Rangel y Sofía fueron además de los principales pioneros en desarrollarse como productores independientes en el país, y su esfuerzo privado hizo del programa uno de los más importantes de la televisión venezolana. Con destacable elocuencia, ahí Rangel se dedicaba no solo a entrevistar, sino también a exponer y a contrastar sus ideas frente a los invitados, siempre dejando ver su cordura, su excelso manejo del verbo y su natural elegancia para proferir argumentos bien fundados, sin los pasionales derroches bulliciosos que mal destacaban en otras figuras del país. Dedicado a plenitud en su labor mediática, Rangel siguió escribiendo también para las páginas de diarios y de revistas. Es a partir de ahora que empieza a tomar posturas más disonantes y más críticas frente a la realidad que él veía en el país. En medio de la mayor bonanza petrolera hasta entonces, le tocó nadar a contracorriente, en un escenario en el que el pensamiento político nacional estaba dominado por la socialdemocracia, así como por el marxismo y por el influjo de la Revolución cubana.
Un episodio decisivo en su carrera ocurrió por esos años cuando conoció en Caracas al intelectual francés Jean-François Revel, con quien desarrolló una gran amistad y quien, según cuenta en su libro Memorias, tuvo la ocasión en 1974 de leer un artículo que Rangel le había presentado sobre la actualidad de la región americana. Fue tal la fascinación inmediata que Revel le alentó a desarrollar las ideas de manera más profunda en un manuscrito, bajo la promesa de que buscaría su publicación editorial en Francia. De esta forma llega el punto cumbre de su labor intelectual, con rasgos de sociólogo, de historiador y de politólogo, cuando en 1976 se publica en París su aguda obra llamada Del buen salvaje al buen revolucionario, libro que solo unos meses después sería publicado también en Venezuela. En esta primera gran obra, traducida al italiano, al inglés, al francés, al alemán y al portugués, Rangel hace una clara radiografía sobre la realidad social y política de la región americana a partir del estudio de su pasado, y expone el complejo de inferioridad que sienten muchos latinoamericanos, incluso a día de hoy, hacia los Estados Unidos, al ver dicha potencia como la culpable de todos sus fracasos. La premisa central parte de que los nativos americanos, los buenos salvajes, fueron despojados de su libertad por los colonizadores, y por ello era necesario que otros hombres autóctonos, los buenos revolucionarios, vinieran a redimirlos para poder volver al jardín edénico. Los buenos revolucionarios de aquel entonces eran los miembros de la izquierda radical que buscaban transformar los cimientos de la sociedad. Esta interpretación histórica, en el contexto de la Guerra Fría y con el dominio intelectual de la izquierda en el país, le valió ser uno de los pocos venezolanos, si no es que el único, que tienen en su dicha el haber sufrido la quema de uno de sus libros en un acto público estudiantil en la Universidad Central de Venezuela. Y comenzamos en la cadena de nuestros mitos por atribuirle todos nuestros males, todo lo que no nos gustaba en nuestra sociedad, a eso, ¿no? A que habíamos estado invadidos y ocupados durante 300 años, ¿no? Una cosa disparatada, pero así fue. Ese es otro de las facetas del mito del buen salvaje. Los criollos blancos que rompen con España se declaran enseguida herederos de los incas y de los mayas y de los aztecas, ¿no? Buenos salvajes que se han sacudido del yugo español después de 300 años de dominación. Hemos recuperado la independencia, ¿no? En México hasta hoy pues se habla en esos términos y no hay una estatua de Hernán Cortés. En Venezuela somos menos neuróticos. Pues bien, casi enseguida los Estados Unidos comienzan a prosperar y a hacerse poderosos en una forma que Bolívar percibió. Bolívar, que era el más inteligente de los suramericanos, de los hispanoamericanos, sí percibió que allí iba a haber, que allí había ya en ese momento, 1825, una gran potencia. De forma curiosa, tal vez como azar del destino, esta publicación llega tan solo unos meses después de que Carlos Andrés Pérez se adelantara a estatizar la explotación petrolera en Venezuela, en el marco de uno de los gobiernos de mayor derroche y despilfarro en la historia venezolana. A lo largo de sus páginas deja ver la influencia que ejercieron sobre él algunos escritores y filósofos que había leído desde su etapa fuera del país. Hombres como John Locke, Octavio Paz, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, José Ortega y Gasset, Karl Popper, Jorge Luis Borges y Arturo Uslar Pietri, con quien de hecho tuvo estrecho contacto durante toda su vida. Además es aquí donde expone uno de los dos ejes centrales de su pensamiento: la crítica razonada sobre todo hacia la Unión Soviética, la Revolución Cubana, la figura de Fidel Castro, las corrientes del socialismo, populismo y tercermundismo, y hacia la figura del guerrillero heroico latinoamericano. Exponer duras e inteligentes críticas a estos paradigmas en la Venezuela de los años 70 significaba entrar en conflicto con buena parte del mundo académico e intelectual. Dichas ideas, no obstante, no fueron algo que Rangel planteó de forma exclusiva en su libro,
pues ya en la prensa escrita venía dejando ver textos que iban por este camino. Él dedicó numerosos artículos a cuestionar la intervención del Estado en la economía, la actitud del empresariado nacional que pedía paternalismo estatal, así como el desmedido gasto del gobierno. Fue uno de los pocos visionarios que advirtió en un momento de profunda estadolatría, en un momento de carnaval con los subsidios públicos, sobre el excesivo peso que estaban ganando el Estado y la política en la vida de los ciudadanos y las terribles consecuencias que ello traería para la sociedad civil. Y además, en sus escritos fue siempre un acérrimo crítico de la izquierda insurreccional y democrática, esta última representada sobre todo en el MAS y en la figura de Teodoro Pekov. Este libro de 1976 fue un punto de inflexión en la carrera de Carlos Rangel, debido a la discusión que generó en importantes círculos del país e incluso del continente. Ya venía escribiendo para diarios y revistas nacionales como El Nacional y El Universal, pero ahora sus ensayos y artículos comienzan a ser requeridos en muchos lugares del mundo. Publicaciones periódicas como Newsweek International y Wall Street Journal de Estados Unidos, así como Commentaire y Política Internacional de Francia, y como la revista Vuelta en México, pasan a ser vitrinas mundiales de los textos que Rangel escribía sobre política y sobre economía, sellando de esta forma la influencia venezolana más allá de sus fronteras. Y todo esto jamás lo alejó de su labor junto a Sofía Inberg, a quien había acompañado desde 1974 en la creación del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, de cuya junta directiva Rangel era miembro suplente. Por este tiempo también inicia con ella el que sería su último proyecto editorial, la creación de la revista Auténtico, con la que buscaban emular una publicación francesa que a Carlos le fascinaba. En sus páginas presentaron diversos análisis y opiniones de periodistas venezolanos, y fue tal su calidad que les hizo merecedores de importantes reconocimientos. Lo cierto es que a partir de ahora el pensamiento de Carlos Rangel era mucho más divergente, al igual que gozaba de una autonomía intelectual de la que pocos podían presumir. Un hombre que se oponía a las visiones estatistas, paternalistas y demagógicas que denunciaba como muy presentes en la democracia venezolana. Proponía más bien trascender aquello, fortalecer el peso de la sociedad civil frente a los partidos, practicar en Venezuela una economía de mercado, potenciar una verdadera democracia liberal e insertar sin complejos a Venezuela en el mundo occidental. Más allá de que acertara o no en todos sus planteamientos, su capacidad para adaptar las visiones del liberalismo a escala venezolana y latinoamericana, siempre con mesura, al igual que su capacidad para no ignorar los rasgos idiosincráticos propios de nuestra población, le ganó ser reconocido como uno de los intelectuales más importantes del campo liberal hispanoamericano. En Venezuela, ¿qué es lo que nos ha propuesto nuestra clase política? Desde hace 25 años y aún antes. ¿Qué es lo que nos están proponiendo los protagonistas de la política venezolana post-gomecista? Nos han estado proponiendo durante 50 años, no son 25, son 50 años, la justicia social, el desarrollo económico, liberarnos de la dependencia petrolera, descentralizar el poder, descentralizar el desarrollo, dar la educación a todos los niños, que todos los venezolanos coman bien, que el país tenga una segunda independencia nacional, esta vez económica, etcétera, etcétera. Miramos en torno nuestro y vemos que nada de eso se ha cumplido, que el país hoy, aunque ha manejado gigantescas sumas de dinero, y aunque estos señores tienen muy buena voluntad, que es lo que debería hacerlos reflexionar, no es que sean malvados que han hecho esto a propósito, todo lo contrario, son hombres democráticos, bien intencionados, que han querido hacer bien, y sin embargo estamos en esta crisis muy grave, mucho más grave de lo que se está diciendo y que podría llevarnos quién sabe a dónde. Rangel prosigue con su trabajo desde las letras hasta que alcanza otro importante hito en 1982, cuando publica su segundo libro llamado El Tercer Mundismo.
A diferencia de la anterior, esta obra constaba de una colección de artículos y ensayos en los que Rangel se dedicaba a reflexionar sobre los problemas del llamado Tercer Mundo. De hecho, aquí plantea una premisa central mucho más incisiva, que el tercermundismo arraigó en América Latina como ideología dominante entre las élites académicas, intelectuales y clericales, siendo estas en gran medida responsables por el atraso en el cultivo de otras ideas y doctrinas. Escrito en el contexto de la última década de la Guerra Fría, Rangel llega a la conclusión de que el tercermundismo fue la herramienta a través de la cual el socialismo sacó provecho político del subdesarrollo latinoamericano. Aunque este libro no generó tantas repercusiones, es el que muchos consideran como el mejor exponente del pensamiento de Rangel. Por otro lado llamativo, por esa misma década de los años 80, fue además el principal impulsor, junto a un grupo de empresarios e intelectuales, de algo inédito en la Venezuela de aquel entonces: la fundación de un centro de estudios que promoviese, divulgase y defendiese las ideas liberales en el país. De esta forma, en 1984, nació el reconocido Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico, también conocido más comúnmente como CEDICE, que ha sido reconocido como uno de los más influyentes de toda América Latina en este campo. A su vez, por ese mismo año, Rangel se sumaría a la junta directiva del recién inaugurado Teatro Teresa Carreño. En todas estas labores se mantuvo Carlos Rangel durante los años siguientes, armonizando su trabajo editorial y televisivo con su cercanía al arte. Nunca cesó en su afán periodístico, crítico y divulgativo, aunque el paso de los años y la entrada de una etapa de mayor madurez le pudieron generar emociones complicadas. Era poco manifiesto, pero es conocido que Rangel sufría de periodos depresivos en sus años finales, y llegó incluso a estar medicado contra ello. De forma trágica, su momento final llegó muy pronto y tuvo el mismo destino que su padre. El 14 de enero de 1988, cuando tenía solo 58 años de edad, Carlos Rangel decide quitarse la vida en su propia casa bajo condiciones muy extrañas y para la sorpresa de su propia familia. Nadie se habría imaginado en aquella entrevista de ese día por la mañana que esa sería la última en la que él estaría. Carlos Rangel no llegó jamás a ver la caída del muro de Berlín o el desmembramiento de la Unión Soviética, que hubiesen sido un momento cumbre para él. Tampoco pudo cumplir con uno de sus últimos compromisos mediáticos, y es que a la semana siguiente de su muerte tenía pautado moderar un debate presidencial entre los candidatos Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández. Sin embargo, su última obra, publicada de forma póstuma, resultó tal vez un augurio de todo lo que se avecinaba, no solo para el país, sino también para el mundo. Ese año salió al mercado su libro llamado Marx y los socialismos reales, en el cual Rangel planteaba diferentes críticas a las variantes del socialismo que surgían del socialismo tradicional soviético. Tal fue el vacío dejado que a los pocos días de su muerte, su amigo Jean-François Revel desde Francia diría que, abro comillas, Rangel poseía una cualidad rara. Tenía esa visión internacional que hace de ciertos intelectuales latinoamericanos de hoy los más cosmopolitas de nuestro tiempo. Cómodo en inglés y en francés, tanto como en su lengua materna, poseía a fondo las tres culturas. Era un teórico que sometía sus ideas a la prueba de las agitaciones del mundo real. Rangel fue velado junto a la compañía de muchos ciudadanos que se acercaron a la funeraria Vallés de Caracas y finalmente fue enterrado en el Cementerio del Este luego de un cortejo bajo la llovizna. Así se cerraba el último capítulo en la vida de Carlos Rangel, uno de los últimos intelectuales venezolanos del siglo XX, quien dejó un legado invaluable para el pensamiento hispanohablante, recogido hoy por muchos académicos y escritores. Su manejo del verbo, su seriedad, su estancia y su categoría para hablar le valieron ser uno de los mejores entrevistadores de la televisión venezolana y uno de los escritores más incisivos de la democracia.
Su gran bagaje intelectual y su voz disonante fueron un rayo de luz dentro del concierto de voces vasallas que tomaron parte para justificar cada medida de los gobiernos democráticos, aunque estos hubiesen hipotecado el futuro de Venezuela. Un hombre que dedicó su intelecto a desmontar los mitos y complejos de la izquierda venezolana, y al que le tocó nadar a contracorriente. Un hombre que pudo trascender por la fuerza de la convicción y de los principios sin claudicar ante lo que consideraba incorrecto. Muchas gracias a todos por ver este video, de verdad espero que les haya gustado. No olviden, por supuesto, suscribirse al canal, dejar sus comentarios y compartir este material. Y de nuevo les recuerdo que si usted o un conocido están buscando un buen servicio de publicidad, si su marca o su negocio requieren de un buen servicio de comunicaciones, un buen servicio de contenidos, no duden en contactarnos en Logos Audiovisual, que le garantizamos un excelente trabajo. En la descripción pueden ver nuestros datos, escríbanos con confianza, que lo atenderemos como usted se lo merece. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión.